Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Sumano y hoy quiero compartir con ustedes en este video la ansiedad y sus síntomas. Antes de que pase a ese punto, quiero comentarles lo que significa la palabra ansiedad. Ansiedad proviene del latín, que significa estado de angustia o aflicción. La OMS también menciona que la ansiedad es un estado emocional displacentero que se acompaña de cambios somáticos y psíquicos que pueden presentarse como una reacción adaptativa o como síntoma, o síndrome que acompaña a diversos padecimientos psíquicos y médicos. En este estado emocional también pueden convertirse en trastornos de pánico, que generan la sensación como si fuera uno a morirse, a sufrir un desmayo o a sentir la sensación de persecución. Los expertos médicos explican que el trastorno de ansiedad es un estado en el que se encuentra uno inquieto en el ánimo como persona y con un sentimiento de mucho miedo y preocupación. Entonces, entendido lo que significa la ansiedad, pasemos a lo que son los síntomas. Y para ello quiero decirles a través de mi experiencia. Yo desde que fui un niño miedoso y además muy inseguro. Recuerdo que cuando yo tenía la edad de 7 u 8 años, me empezaron a salir en el párpado unas manchas blancas que se parecían al vitiligo. Sin embargo, en ese momento recuerdo que mis padres me llevaron al médico y ciertamente les dijeron que sí, sufría yo de nervios y que se somatizaban a través de mi piel. Y para ello me recomendaron no estar en el sol, hacer actividades recreativas, pero con muchos cuidados. Me acuerdo que mi madre me llenaba de pomadas en la cara para poder disminuir el blanqueamiento que tenía yo en mi piel. Desde ese entonces yo ya presentaba algunos síntomas de ansiedad, acompañado de muchos temores. Recuerdo que cuando llegaba la noche, en esa edad, a mí me daba mucho miedo irme a dormir, además de tener el miedo a estar solo y también a la oscuridad. Y así fui creciendo hasta que llegué a la adolescencia. Y en la adolescencia se agudizó más el sentimiento de estar solo. Me sentía yo seguro si tenía yo acompañamiento de alguien, de mis papás o de alguna persona. Acompañados como un denominador, el hecho de sentir todo el tiempo miedo, y me sudaban además las manos. Y lo fui sobrellevando. Cuando ya fui adulto, definitivamente un día me dije, tengo que dejar de sentir miedo por todo. Recuerdo que me casé y por esos años dejé de sentir esas somatizaciones de ansiedad. Pero desafortunadamente, cuando me separo, empiezo a sentir esas sensaciones de ansiedad, y una de las sensaciones que yo recuerdo fue la taquicardia y la falta de aire. Recuerdo que fui también a un hospital cercano y me dieron medicamentos y al otro día me sentía yo bien. Pero sin embargo, a través de los años fui teniendo más síntomas de ansiedad. Y como en ese momento ya tenía yo responsabilidades, yo decía que era por el estrés y por eso yo tenía esos síntomas. Y nunca les hice caso. Hasta que definitivamente llegó el momento que un día sufrí un trastorno de pánico. Y este trastorno fue un ataque muy fuerte que sentí en mi cuerpo como una sensación a morirme. Fui al médico y me dijo definitivamente que era ansiedad, pero ya era una ansiedad crónica
y que tenía yo que hacer muchas acciones para poder salir de la ansiedad. Sin embargo, con el paso de los días, empecé a sentir más síntomas. Sentí que se me enfriaron los pies, sentí agotamiento, sentí entumecimiento de las manos y también recuerdo que sentí taquicardia por unas horas. Y honestamente yo pensé que en ese momento me iba yo a morir. Y también otro síntoma que acompañó a ese trastorno de ansiedad fue el zumbido de oídos, que incluso fue de los últimos síntomas que yo dejé de sentir. En otro video les platicaré las acciones que yo hice para poder realizar todas esas acciones para poder salir de la ansiedad. Y me va a dar mucho gusto compartírselas. Que tengan un excelente día y les mando un fuerte abrazo.